existe una mujer, yo digo arcilla. Existe una mujer, yo digo triste. Existe una mujer, no una costilla. Pienso en una verdad que se desviste. Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero estén muy bien y gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla, ya sea en su celular o ya sea en su computadora o laptop. Pues tenemos un invitado de lujo, él es Pala, un cantautor colombiano, también es un gran escritor y la verdad es que estamos muy contentos de que esté aquí en un espacio más de cancionistas. Pala, un gusto que estés con el público. Para mi hermano, encantadísimo de estar aquí. Con el público de cancionistas. Un gustazo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque aparte estamos platicando que últimamente en Colombia hay una efervescencia de cantautores que no había visto en años anteriores. ¿Cómo está actualmente posicionándose ese movimiento de cantautores que afortunadamente México ha recibido de buena manera? Haces una muy buena lectura, Rodrigo. Sí, sin lugar a dudas, siempre ha habido cancionistas y compositores en Colombia, pero lo que hay ahora es como un movimiento muy sólido, muy firme, que está tomando mucha fuerza. La canción de autor en Colombia está gozando de muy buena salud. Vienen una camada de chicos a los que pertenecen chicos como Solo Valencia, como Daniel Gutiérrez, como un poquito mayores nosotros, Alejo García, Andrés Correa y yo, Roberto Camargo. Y lo que terminas diciendo es muy cierto. Siempre hemos encontrado cobijo aquí en México y esperamos que siga siendo así. ¿Cómo se da esa efervescencia? Mira, yo pienso que no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino que los cantautores, una vez pasó la década de los 60, que fue como la época gloriosa en cuanto a difusión, que los cantautores llenábamos estadios y todo en relación al espíritu mismo de la época, pasamos a una época de vacas flacas que afortunadamente también traen sus cosas positivas. Una de ellas fue que nos vimos forzados a tejer redes de circulación. Lo que antes hacía un manager o hacía una oficina de booking o hacía una empresa disquera, hoy lo hacemos nosotros, y entonces hay festivales en los que invitamos a cantautores, a nosotros a la vez somos invitados a otros festivales. Nuestras casas se convierten en casa para recibir a los cantautores y así mismo la casa de nuestros colegas en sus respectivos países, y han sido ya varios años de tejer redes en toda Hispanoamérica, y eso ha solidificado el movimiento, ha generado lazos entre nosotros y ha revitalizado el movimiento de una manera increíble. Yo creo que ha sido una cosa muy buena. Platícanos de tu propuesta musical para todos nuestros amigos de cancionistas, esa manera como la palabra la haces belleza y cómo la logras conjuntar con tu música hasta formar grandes historias. Pues Rodrigo, yo soy un escritor de canciones, un cancionista que centro mi trabajo especialmente en el texto. Yo soy un obsesivo de la palabra desde siempre. Ahí es donde me engolosino, ahí es donde encuentro el placer, el disfrute. Me vuelvo muy pesado muchas veces en eso, pero reconozco que es lo que más disfruto de mi trabajo. En esa medida, pues tengo ya varios álbumes, estoy ahora presentando el 9º, y claro, ha sido un proceso como de poner la letra en el centro de la canción, pero también intentar equilibrar el hecho de que la letra de la canción no es necesariamente un texto poético. Es decir, creo que ahí es donde se juega el deporte que a mí me interesa. Es decir, a mí no me interesa escribir poesía cantada, me interesa sí hacer canciones con textos bien escritos, que no es necesariamente lo mismo. No es que tenga resuelto el enigma ni cómo se hace. Es una búsqueda en la que estoy, pero es en la que encuentro placer y goce diario, engolosinarme en las letras, buscarle salidas, cambiar adjetivos, etcétera, etcétera. Entonces yo me defino más que como un compositor, como un letrista. Es verdad, hago canciones, soy cancionista, pero dentro de ese universo, digamos que mi subespecialización es el ser letrista. Estamos platicando antes de la entrevista de tu canción 1, que uno encuentra la belleza sin planteárselo. Sí. Pero cuando tú seleccionas las palabras para componer tus canciones, ¿cómo es que llega esa belleza a ti? Bueno, ese es un terreno muy subjetivo, Rodrigo, porque yo me he dado cuenta que
yo tengo parámetros muy particulares para definir qué canciones me gustan una vez están terminadas. Y el parámetro podría resumirlo en el hecho de lograr transmitir lo que al inicio intentaba transmitir, con cierta dosis de belleza, que es la parte subjetiva. Es decir, si logro plantear eso que yo al principio tengo más o menos claro, a mí me gusta la canción. Pero la sorpresa que me llevo es que a posteriori, frases como la que me citaste ahorita, por ejemplo, frases como las que me citan normalmente algunas personas en los conciertos, no son las que yo encuentro más bonitas. Y ahí hay una cosa encantadora. Es decir, si yo encuentro la belleza en unas cosas, y posiblemente quien escuche esa canción encontrará retazos de belleza en otras, y ahí hay algo muy espléndido, porque es la posibilidad que tiene la canción de tocar de manera diferente a otros. Entonces, yo soy un meticuloso, digamos que en eso sí me considero como un alfarero de la palabra, pero no siempre el resultado es belleza. A veces el resultado es acrobacia, hay palabras que... Es un palabrarista. Posiblemente soy palabrarista. Sí, palabrarista. Sí. Y a veces sí hay versos que me parecen genuinamente bonitos, o a veces me doy contra la pared, como por ejemplo con la canción que me mencionaste. La canción 1 es mi canción favorita de ese álbum. Sí. Y entonces yo traté de hacer como una referencia a un tango que se llama Uno, que canta Gardel, que dice Gardel en la canción: uno está tan solo en su dolor. Ese verso de que uno está tan solo en su dolor. Hice la canción, la grabé, hago la referencia, dice Gardel en la canción: uno está tan solo en su dolor. Y después que grabo la canción, me llama un amigo que oye el disco y me dice: Pala, Gardel nunca cantó esa canción, nunca la grabó. Órale. Así que es mi gazapo, es un error bellísimo. Yo digo una mentira brutal, pero la canción me gusta por el error y me gusta por la frase, y porque hay algunas cosas que me parecen francamente bonitas en algunos versos, pero no siempre es lo mismo que conmueve a otra persona. El arte es subjetivo, lo que te mueve a ti no le mueve más a otro, así es. Estamos hablando de la palabra, valga la redundancia, palabrarista. Sí. Aquí en México tenemos a David Aguilar, que le encanta, igual pule los textos, los tallarea, como aquí en México decimos, y hablo de David Aguilar porque recientemente estrenaron un sencillo juntos. Platícame de esa mancuerna con David Aguilar, que cuando vi tus redes sociales, David Aguilar y Pala juntos, dije... Para mí es una felicidad, para mí es un goce de niño, o sea, para mí es como una golosina. Yo conocí al David Aguilar en el Trova Fest de hace algunos años, creo que hace 3 años que tuve la oportunidad de estar en Querétaro en el Trova Fest. Conocí al David Aguilar y Andrés Correa, mi socio colombiano, que siempre me ha llevado por el buen camino pese a mi resistencia. Siempre me ha hecho las mejores recomendaciones de música. Me decía, llevaba un año diciéndome: escucha a David Aguilar, escucha a David Aguilar. Y yo no había tenido físicamente tiempo de sentarme a escuchar. Lo vi en el Trova Fest y fue amor a primera vista. Me enloquecí con el David. Después tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Buenos Aires, en giras, él estaba en gira, yo también. Luego también coincidimos por intermedio de Jorge Drexler un par de veces. Y cuando tengo este proyecto del disco, pues me sueño hacer una canción con el David. Pero sé lo ocupado que está él, y tampoco éramos profundamente amigos como para yo decirle: vení, emborrachémonos pero fue muy generoso el David, le envié la canción y inmediatamente me dijo que sí, y fue un goce, no te imaginas, jugar con las voces, hacer el arreglo, grabarlo. Para mí es una dicha cantar con el David y un honor, porque yo afirmo lo que dice Jorge Drexler sobre David, que es una combinación de Agustín Lara y Caetano Veloso, es toda la elegancia posible. Claro, sí, yo le agregaría a Chico Buarque. Pero por supuesto, ¿no? También. Otro, y un par más. Otro palabrarista, claro. Una maravilla, sí. Y además de esta canción con David, Rosalén. ¿Cómo te parece? Que la verdad es que Rosalén es una activista por los derechos de las mujeres y de la minoría. De la minoría, que ahorita en España ha tenido un boom bastante interesante y peculiar. Y platican también de esa mancuerna con Rosalén. Yo a María la conocí hace ya muchos años en Madrid, cuando todavía cantaba en los barcitos, no era la rockstar que es hoy. Y entonces yo iba a Madrid a hacer mis conciertos en bares. De hecho, me río mucho porque tengo un afiche en casa de un concierto que hice una vez en Madrid, donde el artista central era yo. Entonces el afiche dice Pala y abajo pequeña Rosalén y Pedro Pastor. María, mira esto. Me muero la risa. Le digo: ¿quién ha aprovechado más el tiempo, tú o yo? María, entonces la conocí en esa época. Es alguien a quien admiro profundamente, no solo por el pedazo de artista que es, sino porque en vivo es tan o más dulce que su discurso. Es una de esas personas que no tiene ninguna grieta en su consecuencia, absolutamente consecuente con su discurso.
y es una amiga a la que admiro muchísimo y es un honor tenerla en el disco. Me dijo que sí inmediatamente. Posiblemente fue de las más difíciles a la hora de la ejecución de la grabación porque estaba en giras completamente, porque pasa por su disquera, pero ella le puso toda la onda, toda la generosidad y la canción quedó muy linda realmente. Pala, ahora ya llevas varias veces que vienes a México. Pala, ¿con qué elementos has visto del movimiento de cantautores aquí en México? ¿Y de qué manera Pala se ha nutrido independientemente de que hablamos de David Aguilar, de qué más se ha nutrido Pala estando aquí en México? Yo empiezo por la parte final. Es una verdad de perogrullo que a veces cuesta explicarla porque suena demagógica. Suena que estoy diciendo lo que conviene decir, pero no lo es, te lo juro. Además porque lo repiten todo y porque todos lo repetimos, es una verdad de perogrullo. En América Latina todos hemos bebido de la música mexicana, todos. Es decir, estoy hablando desde los rockeros hasta los músicos de música popular. Yo nací en un pueblito donde la música que hacíamos eran boleros, que oíamos eran boleros mexicanos que ponía mi viejo, o las rancheras de las cantinas al frente del negocio que tenía mi papá. Es decir, la música mexicana hace parte de mi banda sonora. Los que escribimos canciones populares, sin lugar a dudas, bebemos de corrientes como las de José Alfredo Jiménez, queramos o no. Es que no es una cosa de elección. Y es una verdad incuestionable que todos los que hacemos música popular bebemos de música como la de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. No es una cuestión optativa, todos bebemos de ahí. Ahora, yo en lo particular tengo que decir algo que también es otra verdad de puño, y es que solamente México tiene un circuito de lugares para la música de autor. Es decir, claro, debe tener mucho que ver con el volumen que significa México, que es una cosa monstruosa, pero es el único país que tiene, cada ciudad tiene sus garitos donde se puede hacer música de autor, sus festivales, sus lugares, y eso es una cosa que para ustedes es normal, pero para el resto de países de Iberoamérica no lo es. Ni siquiera España, que tiene una tradición. Pero también, bueno, España tiene sus lugares. Sí, tiene sus lugares, pero no están tan repartidos en todo el país. Es decir, en Madrid hay algunos, en Barcelona hay algunos. Pero es que tú vas aquí a, no sé, a Pachuca, y entonces está la Cueva del Autor. Vas a Querétaro, a León, a Guanajuato. En toda parte ahí es del garito de música de autor y hay un circuito que es muy vivo y muy activo. Entonces, ¿de qué me he nutrido yo? En primera instancia, lo que ya te dije, que es lo genérico. En segundo lugar, pues de los colegas a los que admiro. David en primer lugar, y te voy a mencionar otro que a mí me rompe la cabeza, que es el Hueso. A mí me rompió la cabeza cuando lo escuché y lo sigue haciendo. Y lo otro es la incorporación que tienen los músicos mexicanos en general de sus tradiciones. Entonces yo veo a músicos mexicanos utilizando sus instrumentos regionales. Entonces veo a, no sé, a Natalia Lafourcade haciendo arreglos con leona y no con bajo eléctrico, o utilizando el formato del grupo de esta música, de la música veracruzana, del son jarocho. Entonces usan la jarana en vez de la guitarra, etcétera. La incorporación de los elementos regionales es una cosa que a mí en México siempre me ha llamado mucho la atención y me nutro mucho de eso. No, y aparte, al amparo del movimiento de cantautores, hay otro movimiento de son jarocho, fusión de grupos e intérpretes ejecutantes, que también es otro mundo, híjole, también un universo muy amplio. Bueno, yo tengo que decirte una cosa más, ya en lo particular, la literatura. Yo no puedo dejar de paso eso porque a mí es una vena que me nutre profundamente, y a mí la poesía clásica, la poesía del siglo de oro, que es lo que los últimos años viene robándome la cabeza, pues uno no puede hablar del siglo de oro sin hablar de México. El siglo de oro español, que es el siglo XVI, se consolida, se le pone la guinda o la cereza sobre la torta aquí en México, en el Nuevo México. En el barroco novohispánico, pues con Sor Juana Inés de la Cruz, para mencionar apenas a una. Entonces, nuestra autora predilecta. Exactamente. Entonces la literatura en América Latina también pasa por acá. Entonces, sí, nosotros les dimos a García Márquez, pero ustedes nos dieron a Rulfo. Y Octavio Paz. Y Octavio Paz. Y Sor Juana. Y es muy larga la historia. Sí, y nosotros les dimos la cumbia y ustedes nos dieron las rancheras. Y el bolero. No siempre sale bien. Nosotros les dimos la cocaína y ustedes nos dieron las telenovelas de Televisa. Pero bueno, está bien. Pues, estamos a mano. Y en cuestión de Pablo Escobar, y aquí también tenemos. Ay, para qué gusto platicar contigo. La verdad es que ya se nos está terminando el tiempo, y bueno, pues un gustazo, Rodrigo, muchas gracias. Un gusto platicar aquí contigo. Para los amigos de Cancionistas, esperamos que sea nuestra primera charla de muchas. Esperemos que sí, Rodrigo, muchas gracias. Y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Un abrazo, hermano, se agradece muchísimo. Una charla estimulante, es escasa. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo del otro lado. No olviden compartir la entrevista con Pala.
seguirlo en sus redes sociales, que son www.pala.com.co, esa es mi página. Y el resto lo pueden buscar en Facebook como Pala o en el resto de las redes arroba palabras pala. Twitter. Y también un agradecimiento a Rafael Lara de Cuando Cuentas Cantas por la producción de esta entrevista. Hasta pronto. Hasta luego. Existe una mujer, yo digo Arecilla. Existe una mujer, yo digo triste. Existe una mujer, no una costilla. Pienso en una verdad que se desviste. Existe una mujer y digo, existe una rea de Dios amotinada, lanzada al vendaval como pudiste. Existe una mujer, no digo nada. Existe como el rock, las cremalleras, el tango, las banderas, las desgracias, o el cielo a donde van las camareras. Existen las perfectas democracias, 10 ojos escoltando sus caderas. Existe una mujer